En el año de 1933, un espía soviético muy famoso, Richard Sorge, llegó a Japón como corresponsal de varios periódicos. Tenía una misión, era espiar, era conseguir información de los japoneses. Cuando él regresa a Moscú, Rusia, el 5 de mayo de 1941 da un mensaje contundente. Alemania empezaría una guerra contra la URSS a mediados de junio. Ese era el mensaje. Incluso él fue preciso. Entre el 20 y el 22 de junio era la fecha del ataque. Pero Stalin se negó a creer tales afirmaciones del espía. Este dictador soviético aprendería de sus errores, aprendería de lo importante de la información recibida. En septiembre de 1941, Sorge afirmó que los japoneses no atacarían en el Extremo Oriente. Ahora, el dictador soviético Stalin había corroborado toda la información que este espía había traído de Japón. Se había dado cuenta que era cierto y decidió mover su ejército confiando en lo que este espía había encontrado. Hay algo muy fatal en la guerra y es ir ciegos. Trasladar todo un ejército sin saber qué vas a encontrar es letal para cualquier estrategia. Por eso se crean redes de espías, hombres o mujeres que se trasladan o se infiltran en el enemigo, en el ejército, para conseguir información vital, para cuando se haga el traslado de las tropas, se minimice al máximo los riesgos, para cuando tú llegues sepas con qué te vas a encontrar. Es una estrategia que se ha trasladado del ejército a otros ámbitos de la vida como los deportes. Los entrenadores pasan horas analizando videos de su equipo contrario. Videos, fotos, documentales, entrevistas, toda la información que esté disponible acerca de su equipo contrario, con el tal de descifrar su táctica, su estrategia, su hilo conductor, sus debilidades, sus fortalezas, para que en el encuentro tú sepas a qué te vas a atener. Y yo les digo esto porque para el cristiano es vital conocer los pensamientos de Satanás. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, es un versículo conocido, se lo voy a leer en versión de Nueva Versión Internacional, pero usted tiene la Reina Valera, y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Otra versión dice: porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo al cual le hacemos frente todos los días. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que él tiene el control del mundo. Él tiene el control, Él es el príncipe de este mundo. Y nosotros hacemos frente a Él todos los días, desde que nos levantamos, desde que salimos, desde que encendemos el televisor, la radio, desde que entramos a las redes sociales, estamos haciéndole frente al enemigo. Pero el cristiano pareciera desconocer esto, pareciese no estar alerta. Satanás es muy sutil a la hora de trabajar. No es evidente.
Entre menos tú sepas que Él está allí, es mejor. Es como el popular tira la piedra y esconde la mano. O toca el timbre y te quedas allí para que no crean que porque es demasiado obvio. ¿Quién va a tocar el timbre de una casa y se va a quedar ahí estacionado esperando que lo regañen? Yo recuerdo que en ese juego yo no corría mucho, no me gustaba tanto correr. Entonces cuando ellos salían con sus chistes de tocar el timbre y salir corriendo, yo solo retrocedía unos pasos y luego pasaba caminando como si nada. Y el vecino salía y me preguntaba, ¿quién está ahí tocando? No, y no hay nadie, señora. Ah, bueno, gracias. Estrategias. Satanás es estratégico. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones. Muchos cristianos intentan pelear con él todos los días, armando guerras espirituales, batallas campales en la sala de su casa, en su habitación. Satanás no está interesado en esas cosas. Es demasiado obvio que Él esté presentándose todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Eso no es una estrategia para nadie. Si usted ya sabe dónde va a estar el enemigo, es más fácil destruirlo. No tiene sentido. Es un engaño. Hay veces el enemigo usa distractores. Entonces aquí dice, practiquemos el dominio propio, pero hace énfasis en manténgase alerta. La guerra es constante en el ámbito espiritual. Es todos los días. Usted sale, lo que le dicen sus vecinos, lo que le dicen sus amigos, hace parte de esa guerra. Hace parte de ese enfrentamiento entre el enemigo y usted. El cristiano escucha dos voces importantes que dominan su manera de tomar decisiones o su manera de caminar. La voz de Dios y la voz de Satanás. Dos voces que en la conciencia humana son determinantes a la hora de elegir un camino. El problema en el cristiano es que no sabe cuándo es la voz de quién la que está hablando. Y es ahí donde está el inconveniente. ¿Cuándo es una estrategia o un dardo? ¿O cuándo es Dios el que te está diciendo algo? Hay algo que ha creado esta desventaja. Para muchos cristianos o asistentes, congregantes a las iglesias a nivel mundial, se santifican a sí mismos y a veces ni siquiera quieren saludar o hablar con una persona de afuera, porque piensan que allí puede contaminarse. Pero miren, hay algo muy importante. Satanás, a través de la tentación a nuestro Señor Jesucristo, nos revela una de sus estrategias. Él conoce la palabra mejor que usted. Y contrario a lo que nosotros podríamos pensar, los mayores ataques vienen a través de la manipulación de los principios. Por eso son tan difíciles de detectar. Porque si usted dijera, Satanás nunca toca lo que es de Dios, es fácil. El día que le digan algo que no viene del Señor, usted dice, es de Satanás. Demasiado sencillo de investigar, ¿no? Pero si él usa algo que está en la Biblia para hacerlo tropezar a usted, como lo intentó hacer con el Señor Jesucristo, Satanás sabe muy bien. Por eso dice, manténgase alerta. Yo quise elaborar este mensaje porque para mí es urgente que el pueblo, la iglesia, esté alerta, conozca, sobre todo en estos tiempos donde él eleva su nivel estratégico y lo engaña fácilmente a usted. Engaña a muchas personas. Quiero que veamos un poco de lo que significa Satanás como palabra, como término, y luego veamos sus objetivos. Primero, antes de poder conocer sus pensamientos, tenemos que saber qué objetivo tiene, para dónde va, cuál es su propósito. Satanás se traduce como adversario, opositor, enemigo. Podemos traducir esa palabra en esos tres términos. Siempre se opone a todo lo que tiene que ver con Dios.
El diablo, al ver que su poder es insuficiente frente a Dios, optó por levantarse en contra de su creación, el hombre, engañándolo y poniéndolo en contra de su creador, robando la palabra de su corazón. Recuerden que en la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos hablaba, decía que Satanás le roba la palabra al cristiano, le roba el corazón al creador. Satanás sabe que no puede con Dios, no lo puede enfrentar, no lo intenta. Pero entonces sí se mete con lo que más ama a Dios, que es su creación, el hombre. Pastor, pero usted cómo dice que el hombre es lo que más ama a Dios y Dios tiene tantas cosas bonitas, pero la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo para morir por él. Les digo algo, si Dios amara mucho menos al mundo, no hubiese arriesgado la vida de su único hijo. Entonces el amor que Dios tiene por usted es muy grande. Por eso se arriesgó al máximo para poder salvarlo. Entonces Satanás intenta destruir esa salvación, destruir ese propósito, volverle de cuadritos su vida aquí en la tierra hasta que usted vaya a la presencia de Dios. Nadie conoce el tiempo determinado de nosotros. No sabemos cuántos días vamos a permanecer en la tierra. Y Él se va a encargar, si usted se lo permite, de hacerle la vida de cuadritos durante todo ese tiempo. Y lo hace desde que usted nace. Satanás no espera que usted sea un joven para atacarlo. No espera que usted sea un adulto para atacarlo. Sus maquinaciones empiezan desde antes de, porque es más fácil detener algo antes de haber comenzado que ya estando en marcha. O si no, intenten subirse a un bus andando. Es difícil, a veces toca. Los que hemos sido estudiantes sabemos lo que es perseguir una buseta cuando vamos tarde. A mí me tocó muchas veces en Barranquilla hacer eso. Cuando uno va tarde, le toca prácticamente como una bandera del bus en la puerta. Y esos son desafíos. Ahora, conociendo un poco de quién es Él, vamos a ver sus objetivos. A través de las Escrituras voy a mostrarles los objetivos que Él tiene para destruir, que es importante que usted los tenga muy claros. Porque como le dije, la guerra es constante. Mientras usted esté aquí sentado en la iglesia, también puede estar siendo atacado. Y uno dirá: hay lugares donde Satanás no está. Mentira. ¿Ustedes saben dónde estaba Satanás cuando Jesús estaba orando? Estaba allí, estaba en Getsemaní. Él estaba allí presente. En los momentos más importantes donde uno creería que Satanás no se atrevería a acercarse, ahí está. Ahí está. Porque la Biblia dice que todo este mundo está bajo su poder. Entonces Él puede estar donde Él quiera. Nunca en varios lugares al mismo tiempo, pero sí puede estar en lugares muy determinantes de su vida. Cuando no está Él, está uno de sus espías. Satanás conoce bien lo importante de espiar. Espiar. Le voy a revelar algo que hice en la infancia, no me enorgullezco de eso, pero le voy a decir lo importante que es espiar. Había una joven, cuando yo estaba en el séptimo más o menos, que me gustaba, pero esa joven tenía novio. Entonces yo me hice amigo del hermano de ella, que yo sabía que él era muy celoso, y entre los dos armamos un supuesto grupo de salvación, según nosotros. Comenzábamos a ir al salón donde estaba el novio de ella. Vigilábamos de cerca sus movimientos. ¿Saben qué se nos ocurrió hacer? Escribir una carta supuestamente de ella para él. Yo fui el encargado de entregar esa carta. Escrita, creo, no me acuerdo si fui yo o fue él el que la escribió. Total, la escribimos nosotros y se la entregamos. Provocamos una discusión entre él y ella, sin que ninguno de los dos sospechara nada. Ahora ven lo importante de espiar al enemigo. Lo chistoso de toda esta historia es que yo me terminé haciendo amigo de él. Ya después no me interesaba la muchacha,
termina siendo amigo de él. Entonces, es importante conocer lo que tu enemigo va a hacer para poder adelantarte. El cristiano debe estudiar muy bien a Satanás. Nosotros hacemos lo contrario, creemos que ignorándolo, no tocando los pasajes, no estudiando de él, no leyendo de él, lo minimizamos. Error, a él no se le puede dar vía. Aquí dice, hay que estar alertas. El ejército tiene presencia constante en esos terrenos donde hay dificultad porque necesita conocer el estado, las tácticas que el enemigo va a usar en su contra. Si lo ignora, usted se va a llevar una gran sorpresa. Lo mismo pasa con Satanás. Si usted ignora sus maquinaciones y no estudia su modus operandi, entonces él lo va a sorprender todos los días a usted y ni cuenta se va. Le va a pasar como la carta mía. Nunca se esperó que nosotros fuéramos a hacer una jugada de esas. Pero aquí les confieso que uno tiene que ser muy falto de... A veces los hombres nos pasa eso. No detectar cuándo una carta la escribió una mujer y cuándo la escribió un hombre. Eso es fácil de detectar. El hombre, por más que se esfuerce, hay cosas que no puede hacer. Y una mujer, cuando escribe una carta, es muy sutil en sus palabras. Y hay cosas que solamente entre novios se conocen. Era demasiado sencillo. Entonces, a la larga, lo que hicimos ese amigo y yo fue revelar una debilidad de él. No conocía a su novia. O sea que si yo hubiese querido en ese momento, hubiese escrito muchas más cartas y él no lo hubiese detectado hasta que fuera el desastre. Y así hace Satanás con usted. Todos los días envía cartas, mensajes. Todos los días, a través de lo que le mencioné, televisión, redes, publicidad en la calle, la voz de un amigo, de un familiar, la voz de la abuela, esa voz de la abuela que es tan peligrosa a veces cuando su consejo va encaminado a un deseo de su corazón. La voz de ese compañero de colegio, la voz de ese amigo de la infancia. Puede ser un mensaje, una carta escrita por Satanás para ti. A ver, ¿qué haces tú? Y si a eso le sumas el poco conocimiento que tú tienes de sus tácticas, caes redondo. Caes redondo. Entonces, quiero que primero me acompañen a Job 2:7. Primer objetivo de Satanás. Job 2:7 nos dice: entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El primer objetivo de Satanás es esclavizar al hombre a la enfermedad, a las pastillas, a los medicamentos, a los tratamientos, esclavizarlo. Los médicos no son malos, Dios también los usa. Lucas era un médico, pero si usted se esclaviza a los medicamentos, su fe se viene a pique. ¿Cuántos años estuvo la mujer del flujo de sangre? 12. ¿Cuántas el paralítico? 38. ¿Y quién lo sanó? Jesús. Un instante. 12 años en tratamientos y un toque al manto del Señor la sanó. 38 años intentando entrar al agua y un instante en la presencia de Jesús lo levantó. Yo les digo, es gracioso observar que durante nuestra vida gastamos altas sumas de dinero en costosos tratamientos médicos, costosos viajes a buscar un especialista. Ir a la iglesia muchas veces nos cuesta 5,000 del taxi. Solo eso. Y nosotros le ponemos más fe a conseguir 2-3 millones de pesos para poder viajar a una ciudad al especialista que a gastar 5,000 pesos para ir a la presencia de Dios. Entonces, todo eso es un engaño de Satanás. Esa voz viene de Satanás. El siguiente objetivo es tentar al hombre, incitarlo a que quebrante los mandamientos establecidos por el amor de Dios. Y lo dice la Biblia en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Satanás constantemente te está tentando, constantemente está incitando a quebrantar lo que Dios te ha hablado y te ha enseñado, constantemente. Rápidamente pasamos al siguiente objetivo. Es hacernos tropezar, desviar nuestra mirada de las cosas de Dios. Y tenemos el ejemplo de Pedro, Mateo 16:23. Recuerden que Pedro le dijo: Señor, que esto no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Pedro en ese momento había mordido el anzuelo de Satanás y estaba incitando a Cristo. Miren lo que estaba haciendo Pedro por estar engañado. La vida de Pedro estaba corriendo peligro porque no tenía salvación. Y lo que Jesús iba a hacer era para salvarlo a él también. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Animando al Señor a que no fuera. Así como cuando nosotros no sabemos que nos van a dar un regalo y estamos incitando a la persona que no vaya a tal lugar. Imprudentes nosotros sin saber que vamos a ganarnos una bendición. Así estaba haciendo Pedro en ese instante. Así de cerquita estuvo Pedro de él mismo dañar su salvación. Él mismo. Así Satanás te engaña para que tú mismo, porque lo más desastroso para el ser humano es que él mismo dañe las cosas. Cuando otro las daña, tú le echas la culpa, pero cuando eres tú mismo no soportas ese peso. No soportas ese peso. Satanás nos puede atar a muchos padecimientos. Nos roba la paz, el gozo, te roba las finanzas, causa homicidios, destruye hogares, familias, negocios. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Su objetivo es destruir al hombre, quien es el objeto central del amor de Dios. Ese es el objetivo. No puede destruir a Dios, pero entonces destruye lo que Dios ama. Ese es su intento. Cuando en esto que hemos vivido en un país que ha sufrido el flagelo del narcotráfico y todas estas cosas, esas organizaciones delincuenciales generalmente se meten con lo que tú más amas. Si de pronto ven que no te pueden hacer daño porque estás protegido de X o Y personal, pero sí se meten con la mamá, con la abuelita, con el hermano, con el que esté por ahí descuidado, porque esa es la amenaza: o cumples el negocio o tu familia paga el precio. Ese es Satanás. No se pudo meter con Dios porque es incorruptible, pero entonces sí se mete con lo que ama a Dios, el hombre, nosotros. Por eso usted debe ser una persona alerta en todos los sentidos. Digamos que usted es una persona que está bien firme en los principios, entonces a usted Satanás fácilmente no lo tumba. ¿Cuál es el paso a seguir entonces? Su familia. Por eso usted tiene que siempre ser un centinela, porque si no es contra usted, va contra los suyos. Pero él no se va a quedar quieto. Miren, su único oficio aquí en la tierra, de aquí hasta que venga Cristo, es dañar. No tiene más nada que hacer. Entonces se dedica todo su tiempo, las 24 horas del día, a hacerlo bien, a dañar al máximo. Satanás busca engañar a las personas por razonamientos contrarios a la palabra de Dios. Ahora yo quiero revelarles el modus operandi de Satanás. Voy a hablarle de unos puntos muy sensibles con 2 ejemplos importantes para que usted pueda discernir cuándo la voz viene de Satanás y cuándo la voz viene de parte de Dios. El primer punto esencial es: Satanás siempre nos da la razón a nosotros y nos hace pensar que los demás están equivocados. Esa es una estrategia muy difícil de detectar. Siempre él te va a dar la razón a ti, algo que Dios no hace, porque Dios, si ve que no tienes la razón, te la hace saber. Pero Satanás no. Con Satanás siempre tú encuentras el camino. Por eso, cuando usted tiene un mal pensamiento en su cabeza y va donde ese amigo lo respalda.
Usted hace 20 años no se toma una cerveza porque su médico se lo prohibió, pero va donde ese amigo y usted le dice, oye, ¿será que nos tomamos unos cuantos traguitos? ¡Vamos para esa! ¿Ustedes creen que su amigo se lo va a oponer? Su amigo no es cristiano, no conoce las cosas del Señor. Él no es el que va a pagar en el hospital después el precio. Entonces, para el mundo es muy fácil apoyarle a usted sus fechorías. Las amigas apoyan a la señorita hasta que ella sale embarazada y ninguna de ellas se va a aguantar el regaño de los papás, ni tampoco todo el trajín que tiene un embarazo a temprana edad. Sus amigas sí le hablan bien de ese chico alto, guapo, ojos verdes, cabello mono, el nuevo del colegio. Y todas las amigas le echan agua, como dicen en México, le echan agua para que usted sea la novia. ¿Y dónde están las amigas cuando usted después está preocupada? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi mamá? Ese Satanás tira la piedra y esconde la mano. Lo apoya cuando usted va a hacer algo malo. Cuando usted se tiene que enfrentar a la consecuencia, no está. Nunca está. Entonces usted ahí solo, usted mira para ver si lo respalda alguna cosa, le hacen barra al menos y no está. Entonces, esa es una estrategia. La siguiente, siempre nos va a poner en contra de los demás, sembrando desconfianza. Allí quiero que veamos un ejemplo importante, Números 16. Vamos a ver qué sucedió en Números 16. Números capítulo 16, vamos a leer rápidamente del 1 al 3. Voy a hacerles un resumen. Esto nos habla de la rebelión de Coré. Resulta que Coré, Datán y Abiram, eran los hijos de Eliab, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Coré no estaba de acuerdo con que Moisés y Aarón fueran los líderes y levantaron no a cualquiera, a todos los líderes, 250, para ir contra Moisés. ¿No les parece conocida ese modus operandi? ¿Quién se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo? Ahí está él, vestido de Coré, vestido de Datán, vestido de Abiram. Cuando alguien quiera hacer grupo en la iglesia en contra de alguien, no participe. Es Satanás. Dios no aprueba eso. Miren, así ellos hubiesen tenido la razón, Dios no los iba a respaldar, porque ese no es el modus operandi de Dios. Ese no es el modus operandi del Señor. Nunca Dios hace ejércitos para destruir a los demás. Siempre su propósito es salvar. Busca la manera de que esa situación sea buena. Por eso dice que a los hijos de Dios todo les ayuda para bien. Entonces usted tiene que discernir cuando lo estén jalando para algo no bueno o para ir en contra de alguien. No meta sus manos en eso. Allí no está Dios. Es fácil determinarlo. La siguiente estrategia. Él nos aparta para aislarnos del cuerpo de Cristo. Siembra cizaña entre los congregantes y lo va apartando de la congregación. Porque ¿qué sabe Satanás? Miren, los tiburones no atacan los cardúmenes de peces. No pueden, son demasiados peces. ¿Qué hacen? Buscan la manera de disiparlos para que el que encuentre por ahí solito, a eso se come. Así hace el lobo cuando se quiere comer una oveja, el león cuando se quiere comer un cordero. Mientras está la manada, no se mete. Espera pacientemente a que haya uno solo y a ese le cae. Satanás no se mete en un pueblo unido, no mete su mano. Porque él sabe muy bien la unción y el poder de Dios en la unidad. Entonces él comienza a dividir. Cuando ya está dividido es más fácil. Es mucho más fácil.
Entonces tampoco participe de chismes, de murmuraciones, no participe de divisiones en su iglesia, ni en ninguna parte, ni en el trabajo, ni en el colegio, porque allí no está el respaldo del Señor. Que vamos a juntarnos todos en contra del profesor, no haga esas cosas. Eso Dios no lo va a respaldar. Dios no lo va a respaldar, porque va bajo un principio que es satánico, que es el de destrucción, es ir en contra de la imagen de una persona, y eso solo lo hace él. Cuando uno está de acuerdo con algo, busca que otros apoyen lo malo que está pensando. Y otro pilar nos lleva a razonar y resistir todas las cosas, volviéndonos personas rebeldes a lo establecido por Dios y la autoridad. Allí podemos citar el capítulo 3 de Génesis, lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué hizo la serpiente? Le dijo a Eva que ella no iba a morir, que Dios lo hacía para que no fueran como él. O sea, manipuló los sentimientos de Eva para hacer quedar a Dios como un orgulloso, como un altivo, como un envidioso. Así manipuló esa serpiente a Eva. Y Eva cayó redondita allí, en ese principio. A usted se le puede presentar cualquier hermanito, pero ¿por qué tiene que ser el pastor? Yo también puedo hacerlo. Porque tiene que ser la hermanita, yo también sé hacerlo, yo también sé decorar, yo también sé... Ese tipo de cosas no son de Dios. Esas murmuraciones en lo oculto, convenciendo personas, solo lo hace Satanás. Las cosas detrás de bambalinas solo las hace Satanás. Y comienza a sembrar cizaña en el corazón de usted. Y usted no lo detecta, cree que de pronto la otra persona sí está errando. Y ya para finalizar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11 se complementa con Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás no puede ser resistido, no lo soporta. ¿Cómo resistimos al diablo? No son con las guerras espirituales. La forma de resistir a Satanás: si alguien echa una mentira, usted diga la verdad. Si alguien está cometiendo un pecado, usted haga todo lo contrario. La manera de resistirlo es aplicar un principio de Dios, un pensamiento de Dios. Si usted observa que se está armando un grupo en contra de su líder, de su pastor, de su jefe, de su compañero de trabajo, no lo apoye, pero tampoco se quede callado. Busque la manera de desbaratar eso. No permita que Satanás empiece a ganar terreno. Por eso dice aquí, para que él no gane. Usted tiene que ser centinela de sus hijos, de su familia. Usted tiene que estar pendiente a lo que ellos hacen, para que usted pueda discernir cuándo Satanás está metiendo sus manos. Hay cosas que son tratos del Señor, hay cosas que son estrategias de Satanás para destrucción. Dios, siempre que permite una prueba, es para fortalecerte y para purificarte, para hacerte quedar mejor. Pero Satanás, siempre que te mete en una situación, es para destruirte. Entonces, si tú observas que la situación en la que estás te está haciendo aprender nuevos principios y crecer, Dios está metiendo sus manos allí. Si esa situación te lleva a pique, abre los ojos, porque Satanás te enganchó. Caíste redondo en sus cartas, en sus mensajes, en sus insinuaciones. Por ahí hay un chiste, con eso termino, por ahí hay un chiste que dice que el hombre cuando está soltero no lo miran, se casa y todas quieren con él. Eso es un principio satánico también. Usted está soltero, hombre o mujer, oye, parece que usted fuera invisible. Usted camina y no, se casa y la vecina le pica el ojo, le trae el tinto, el vecino, vecina, venga, yo le ayudo a recoger la basura. Venga, vecina, ¿para dónde va? La llevo, la acerco. ¡Qué casualidad! Y lo halaga. Vecino, y está bonita. Uy, vecino, pero su esposa sí casi que no le lava la ropa. Esas son palabras que son de Satanás para destruir. Así de sutil es. Claro, no le está echando mentira. Preciso, de pronto su esposa lleva un tiempo sin lavarle la ropa a usted. Pero que se lo esté diciendo otro no es bueno.
Usted tiene que hablar con su pareja y arreglar eso, pero no permita que otro le esté sacando los trapitos al sol de su matrimonio o de su relación o dentro de su iglesia. No permita que nadie, usted tiene que ser celoso con lo que Dios le ha entregado. No permita que nadie esté sacándole los trapitos al sol, porque eso es un principio que Satanás está entrando por una pequeña grieta, y si usted no se pone las pilas, le tumba la pared. Bueno, Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que tú avives nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Señor, aumenta el discernimiento que hay en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a ver a través de tu palabra, a través de sueños, de visiones, de mensajes, las estrategias y las artimañas del enemigo. Señor, yo quiero estudiar. Ayúdame porque yo quiero estudiar, quiero espiar lo que el enemigo está haciendo para ir un paso más adelante de él. Señor, coloque en mi corazón ese espíritu de centinela, de atalaya de mi familia, de mi trabajo, de mi ministerio. Permíteme ver de lejos sus estrategias y sus maquinaciones. Permíteme colocarme encima del muro y ver de lejos el peligro. Ayúdame a ver más allá de lo físico, de lo evidente, de lo obvio. Ayúdame a ver con los ojos del Espíritu. Señor, y señálame sus estrategias.